pueblo de Dios, yo los veo a ustedes. Permiso. Okay. Cuando yo veo al pueblo de Dios, yo los veo a ustedes. Ok. Hermano, no me dejen fuera del camino, porque entonces empiezo a hablar como que estuviera yo en la calle hablándole a alguien, ¿no? No me dejen siempre con la palabra en la boca, sino entiendan que cuando Dios está hablando de ustedes, ustedes tienen que darle la gloria a Dios porque son pueblo de Dios, ¿sí o no? Y si somos pueblo de Dios, tenemos que actuar como tal, tenemos que hablar de este evangelio, tenemos que predicar este evangelio y tenemos que ir afuera a las calles. Nos toca a nosotros. Podemos orar para que Dios llene este lugar, podemos orar para que las almas vengan a este lugar, pero tenemos que también hacer nuestra parte como siervos y discípulos de Dios. Amén. No podemos seguir viviendo la vida como la estamos viviendo porque el mundo se acaba y tenemos una cosa muy hermosa pasando allá en Aubrey, Kentucky, ¿no? Y hay un avivamiento que no ha parado. Entonces la gente se pregunta y empieza a criticar si es o no es, si es. Y déjame decirle una cosa, yo no veo que ustedes hacen esa adoración tan larga en este lugar. Por ende, quiere decir que nosotros tenemos un trabajo que hacer para con Dios para que eso suceda en esta casa. Amén. Para que esto suceda en Gainesville, nosotros tenemos que como iglesias unirnos y empezar a hacer algo diferente, ¿no? Que es exactamente lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Y hoy vamos a estar en la oportunidad de ver qué Dios nos dice y cómo nos exhorta a nosotros en este compromiso que tenemos para el año 2023. Amén. Ok, como decía mi esposa, pasamos un buen tiempo con las parejas, hicimos cosas allí, nos reímos, hicimos un compromiso con cada una de nuestras esposas y esposos allí. Fue de compromiso también, porque estamos en todo tratando de comprometerlos a ustedes con nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otra manera que ustedes puedan pasar de este año si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Tenemos que tener a nuestro Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Espíritu Santo, que es el que nos consuela en estos momentos, que tenemos que llevar el Evangelio, que tenemos que hablar esta palabra, que tenemos que seguir haciendo la voluntad. Ahora tenemos que hacer una inversión. Y esta inversión está en esta palabra de hoy. Y esta inversión es para tu vida, para la mía, para todos los que nos están escuchando por el Facebook. Es una inversión que tenemos que hacer personalmente con el Señor. Así que dice 2 Corintios 6, el verso 16. Vayan todos a 2 Corintios 6, al verso 16. Y ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan amén, para entonces poderlo leerlo juntos. Me gustaría que la subrayaran y pusieran, ¿verdad?, las notas ahí, porque es importante acordarse de lo que Dios nos está hablando. No es que yo quiero hablarles esto, es que Dios les quiere hablar esto. Entendamos esto también. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. ¿Y qué? Y es una pregunta. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y nos deja esa pregunta. Y nos hace pensar un poco esta pregunta. ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, ahí viene la respuesta. Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Quiénes somos? No me convencieron. Díganlo de nuevo. ¿Qué somos nosotros? Ok, pues nosotros somos el templo de Dios viviente. A nosotros es el que nos van a escribir en las paredes. A nosotros es el que nos van a decir si tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo. A nosotros es el que nos van a comprometer que lo que somos nosotros para Cristo es eso. Nosotros somos el templo de Dios viviente que con lo que tenemos adentro tiene que salir por nuestra boca. Tiene que hablar. No podemos decir somos el templo de Dios viviente y estamos rompiendo la carretera allá y haciendo cosas con otras personas que no tenemos que estar negociando. Ahí están los ídolos, ahí están las cosas. Por eso la pregunta está, una unión, uno dice, unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Qué clase de unión puede haber? Ninguna. Dice claro que pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. No lo dije yo. ¿Quién lo dijo? Dios. Y hay que obedecerle. Oye, él es el que tiene el poder de apagarnos la luz y prender la luz. Y dice así, como dijo Dios. Tiene 2 puntitos, en mi versión tiene 2 puntitos ahí. Y dice, viviré en ellos y caminaré entre ellos.
Yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Convénzame, me tienen a mí como está el calor que tengo por dentro. Tengo un calor, hermano. Enfríenme, por favor. Enfríenme con sus voces. Dice así, y dice, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando nosotros leemos esta palabra y entendemos que somos pueblo de Dios, entendemos que todo lo que podemos leer en la palabra de Dios es para el pueblo de Dios. La división entre judíos y gentiles es una cosa que ya no podemos seguir aplicando, porque seguimos aplicando que es el pueblo de Dios. Bueno, ese es el pueblo de Dios, sí, es el pueblo de Dios. ¿Y nosotros qué? No nos sintamos aparte o nos sintamos en una división del pueblo. No somos una división, somos pueblo de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, ya sea en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, es tanto aplicable lo que leemos en el Viejo Testamento como lo que leemos en el Nuevo Testamento. Y tenemos que empezar a aplicar las palabras de Dios tal como lo dice. Y la oportunidad que nosotros tenemos, que ellos no tuvieron, fue que tienen Biblia. Y todos los que tienen Biblia están comprometidos a leerla. Si no leemos la palabra de Dios, cuando venga a nosotros, a nuestra vida, vamos a entender que nunca yo supe eso, nunca me lo dijeron, nunca me lo predicaron. Imposible. Yo creo que esta palabra obviamente ha caído en otros lugares, en otros templos, y se ha predicado la voz del Señor a la iglesia, a su pueblo. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué nosotros todavía seguimos como iguales. Y eso es lo que me impresiona. Porque Él dice, viviré en ellos. Y cuando Dios vive en nosotros, y corríjame si estoy bien o mal, se tiene que notar. Si no se nota lo que vive en nosotros, no puede ser Dios. Porque si Dios va a estar en nosotros y va a caminar entre nosotros, es porque nosotros lo invitamos a todo lugar que vamos. La única manera que Dios puede estar entre nosotros es porque en ese lugar oscuro que a usted le gusta meterse, ahí está Dios contigo. A menos que usted diga, Señor, yo voy a entrar aquí solito, te me quedas en la puerta, ¿ok? No sé, yo he escuchado tantas cosas. Yo he escuchado tantas cosas que ustedes se ríen, pero es que así es. O sea, no metemos a Dios en todos nuestros negocios, solamente en aquellos que entendemos que necesitamos su ayuda. Pero dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En nuestro compromiso con Dios, hemos estado hablando del compromiso que tenemos para con el Señor. Y hay cosas en la palabra de Dios que nos encantaría pasarlas por alto, ¿sí o no? Hay cosas que leemos en la palabra de Dios que yo me imagino que ustedes son los que, voy a ver qué Dios me dice hoy. Señor, ¿qué me vas a decir hoy? Empieza en la Biblia y usted coge. No, eso no. ¿No? Yo también he conocido a esas personas porque yo lo hacía también. A veces, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir hoy? Y por cada vez que tocaba el dedo no me gustaba lo que me decía. Y pasaba la página. Y hay que hacerlo porque una de las cosas que Dios me ha enseñado es decirlo todo para no quedarme con nada que me pueda controlar. Decir la verdad, decir la mentira, eso hay que decirlo. Si mentí, mentí. Si dije la verdad, dije la verdad. Pero tengo que ser transparente porque eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Los pastores no tienden a ser transparentes con la congregación. Hay muchas cosas que pueden usar en contra del pastor y hay que proteger al pastor y hay que hacer esto con el pastor. El pastor tiene una protección que viene del cielo. Y si Él te puso en un lugar y Él te llamó a un lugar, Él fue el que me llamó, yo no lo llamé a Él me llamó a mí. Entonces, cuando ya tenemos una relación con el Padre, las cosas que nosotros hagamos tenemos que dejarlas saber para que el maligno no tome control sobre nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros queremos pasar cosas por alto y solo decir, ese mensaje fue para su pueblo de aquel tiempo, estamos haciendo algo mal. Porque la palabra de Dios es hoy, mañana, ayer y después y más allá y el futuro y seguirá siendo la palabra viva que hoy lees, que todavía te sigue hablando, que puedes leer el mismo verso que leyó mi esposa hace poco y te sigue diciendo algo. No es una palabra muerta, es una palabra viva.
Hay vida en la palabra de Dios. Ahora, pero pueden ser aplicadas y examinadas en esto. ¿Verdad? Que ese pueblo recibe el mensaje. Nosotros entendemos que ese pueblo recibió el mensaje, pero tenemos que entender que ese pueblo no tenía la palabra de Dios en sus manos como hoy la tenemos. Entonces, es muy difícil decir, no, es que sí, bueno, es el pueblo de Dios, sí. No, pero él tenía un Dios, Dios le hablaba a su pueblo. ¿Qué hacía? ¿Con quién hablaba? ¿Con la Biblia? No, con profetas. Usaba profetas, ¿para qué? Para que le pudiera hablar a su pueblo, para que diciendo, este hombre es profeta, y ahí el pueblo escuchaba a través de la voz de un hombre lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, Dios te está dando la palabra de Dios por Facebook, por YouTube, por live, por esto, por aquí, por allá. Lo vemos en acción todavía. Estamos preguntando si Dios es real. Lo siento por ustedes, pero yo creo que ya Dios está más cerca que nunca. El alma debe sentirlo, su alma debe sentir que Dios está muy cerca y nosotros tenemos que empezar a hacer lo que no estamos haciendo. Nuestro compromiso es con Dios, no con los hombres. Por eso siempre digo, si vino a verme a mí, se equivocó. Venga a ver a Cristo, al que no está en la cruz. Venga a buscar al que no está en la cruz, que está a la diestra del Padre mirando lo que este calvo loco va a decir hoy. Así es la vida. Así él se sintió hacerlo y le plació de esta manera. Este lugar para mí es sagrado. Y cuando pasan cosas, yo tengo que cerrar mis ojos y solamente elevárselo a Él, que es el jefe dueño de todo esto. Cuando me vean con mis ojos cerrados, yo no estoy enojado. Yo solamente estoy pidiéndole al Señor que Él sea que arregle lo que está mal. No yo, Él. ¿Ven? Así que muchos de nosotros entendemos en no aplicarlas al día de hoy según nuestro entendimiento. No podemos aplicar aquello del pasado para el día de hoy, pero es tan claro que Dios ha seguido diciéndonos lo mismo, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento hubo una situación que apareció esta cruz y murió un hijo, su hijo, Jesucristo. Y al tercer día resucitó, tal como lo dijo. Entonces, es donde muchos de nosotros nos perdemos y mencionamos la gracia. Yo no sé si usted ha escuchado, y si usted ha escuchado esto y usted mismo lo ha dicho, diga amén o no diga nada. Pero yo no sé si usted ha escuchado a algún hermano que diga, lo que pasa es que nosotros estamos en la gracia. Yo puedo hacer esto y aquello porque estamos en la gracia. Yo puedo romper la radiola e irme a la discoteca y después, aleluya, gloria a Dios, pero yo puedo hacer todas esas cosas porque estoy en la gracia. Yo estoy en la gracia. Y yo digo, ¿en la gracia de qué? ¿La gracia mía o la gracia de...? ¿En qué gracia tú estás? No estás en ninguna gracia, tú estás haciendo la voluntad tuya y estás usando la gracia como que Dios te permitió. O puedes escuchar cosas como, es que esto es una práctica para lo que vamos a vivir en el cielo. I don't want to be in the heavens then. Yo no quiero ir al cielo si esto es una práctica y eso es lo que voy a encontrarme allá arriba. No, me quedo aquí. Y aquí estoy entrenado. Allá no sé lo que voy a encontrar, ¿no? Entonces, hermano, ¿cómo podemos jugar con la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido de Dios, un regalo que nos dio inmerecidamente a nosotros? Y la vamos a tomar como on and off y apagarla y prenderla, como hacemos cuando queremos ver programas que la esposa no nos deja ver. Entonces hay que apagar y prender para que ella no sepa que estamos viendo ese programa. Perdonen, eso me salió. Yo lo tengo que decir como me lo pone. Eso es lo que él añade que yo no escribo. Entonces, solemos decir, nosotros estamos de la gracia. Y esto nos aplica en una manera que decimos, ok, yo tengo la gracia de Dios. Gracias a Él lo puedo conocer. Gracias a lo que Él hizo lo puedo conocer. Pero no puedo coger la gracia como que Dios me va a perdonar todas mis majaderías y todas las cosas que yo hago mal delante de Dios y de los hombres. Porque acuérdate que todo lo que haces delante de Dios, lo haces también delante de los hombres. Ya te hace bien. ¿Te acuerdan cuando hablábamos de la mente cauterizada? Ya hacemos cosas que ya son normales.
¿Me entiendes? Son cosas normales que hacemos a diario que ya ni sentimos que es pecado. Y esto nos hace daño también. Ahora, cuando Papá Dios nos hace mirar un libro de la Biblia que no le prestábamos atención detenidamente al leer la palabra de Dios, estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes nunca pasan por ese problema, soy yo. Estoy hablando de mí. Ojo, paréntesis, eso estoy yo. Cuando yo paso y veo los profetas menores, y veo las profecías que él decía ahí, yo digo, esos son para el pueblo de Dios, eso no es para mí. Yo tengo que leer el Nuevo Testamento, ¿ves? Ese es el que yo tengo que leer, porque yo, ya en ese tiempo, yo no tengo que leer, no. Pero Dios le pareció que yo tenía que hablar hoy de Ageo, el profeta Ageo, y quiero ver por qué esto se... Ok, aquí estamos. Entonces, vamos a estar hablando del profeta Ageo. ¿Por qué? Porque el profeta Ageo manifiesta en el libro que lleva su nombre un especial interés por la precisión. Y me encantó esa palabra cuando dice por la precisión de los datos históricos que aporta. O sea, es precisión en tiempo, es precisión en años, habla de meses, habla del día cuando pasó. Y es más preciso. Es como el profeta que te va a decir, mañana a la misma hora de hoy mueres. Y tú te montas en tu carro y te vas, porque esa profecía nadie la quiere. Nadie. Esa es la profecía más fuerte que nos puede caer sobre nuestros huesos. El problema es que no estamos preparados a escuchar una profecía como esa para nuestra vida. Es que no estamos preparados para saber que hemos hecho tan bien en este mundo que cuando llegue ese momento nos vamos a ir con el Señor. Así que estos datos históricos repetidamente incluyen en el libro fechas y noticias que permiten señalar con exactitud el tiempo en que comenzó a ejercer su actividad en el año 520 antes de Cristo. Ya tenemos años, tenemos meses y tenemos el día. Segundo del rey Darío, que gobernó entre el 521 y el 485 antes de Cristo. Y usted dirá, ¿qué sistema más loco que no es 1, 2, 3, 4, 5, sino es al revés? Y por ahí hay otra práctica para eso. Pero ahora lo que yo quiero llevarles es que ustedes entiendan que este hombre en 2 capítulos habla con el pueblo de Dios de una manera tan directa que para mí sentía yo que era para nosotros. ¿Ok? Y por eso entiendo que Dios nos llevó ahí. Dando un poco de referencia, vamos a ver el cómo podemos aplicar esto para el día de hoy. Esta es la palabra esta palabra a nuestro diario vivir y al compromiso que hicimos con Dios. Queremos eso, que podamos poner esta referencia y usarla para el día de hoy. Así que vamos a hacer algo que a ustedes quizás no les gusta hacer, porque palabra vieja ustedes no quieren, periódico viejo ustedes no leen, pero son buenos a veces volver a lo que pasó. Es muy interesante cuando vas a una noticia vieja y te das cuenta que hoy está pasando lo mismo, pero peor. Es bien bonito ver que seguimos avanzando hacia atrás. Todo el mundo parece que va corriendo duro, pero va así, va en reversa. Y no nos juntamos con el Señor como es. Estamos haciendo las cosas ya por costumbre. No hay una formación clara en lo que Dios quiere para la iglesia de hoy. Y cada uno de nosotros le decimos a Dios, en algún momento lo vamos a hacer. Es que yo no estoy listo en estos momentos de aceptarte a ti como mi Jesús y mi Creador. Y yo sé que tú haces muchas cosas porque yo he visto a mi mamá orando, pero yo no estoy en eso. Mi mamá siempre ha estado orando. Es más, hasta aburrida orando. Cada vez que yo la veo está lo mismo ahí de rodillas orando. Y cuando se muere mamá, te das cuenta que empezaste a pasar sufrimientos y condiciones y dices, ¿qué pasó en mi vida? La esposa que me diste, el trabajo que me diste. No, es que mamá murió y ya no ora por ti. Ya me falta la oración aquella que tanto critiqué, ahora me hace falta.
Qué interesante es cuando la gente dice, estoy orando por esta persona, pero yo no creo que Dios me está escuchando. Piénsalo 2 veces antes de decir tal cosa. Dios escucha tu oración y aunque tú no estés alineado con Él, Él va a buscar la manera de que tú también sepas que Él también está contigo. Dios es el creador de nosotros, hermanos. Dios hizo esta creación, no fuimos nosotros mismos, Él nos creó y Él tiene un propósito para nosotros. No importa cómo lo veas, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que dice Ageo 1 y vamos a Ageo y vamos a estar hablando de Ageo por un tiempo. Sé que no se tiene que mover de ahí. Ageo 1, del 1 al 3. Y yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, que es la que estoy usando, pero quiero que ustedes escuchen la palabra cómo suena y a ver si usted cree que esta palabra es del Viejo Testamento. Usted me va a corregir, quizás yo estoy mal, yo no sé nada, gracias a Dios que no sé nada. Pero miren esto, dice la palabra de Dios así, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, dice en Ageo 1, y vamos al verso del 1 al 3, vamos a estar leyendo, dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Hasta esta altura del campeonato nosotros no sabemos quiénes son estos individuos, al menos que nos metamos en la historia del Viejo Testamento. Ahora nosotros estamos en otra cosa, ¿no? Pero si nos empezamos a meter en esta historia, dice el número 2, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio ¿de quién? Del profeta Ageo. Porque obviamente no teníamos los rollos que hoy tenemos. Estos son nuestros rollos. Si usted tiene que hablar de rollo, ese es suyo. Usted tiene uno más pequeño, uno más grande. Pero este es nuestro rollo, la Biblia, la palabra de Dios, lo que es infalible, lo que no se puede transportar, que tiene que leerse, tiene que ser transferido a nuestra vida y tenemos que hacer lo que dice ahí. Ahora, cuando tenemos la palabra de Dios, ellos no lo tenían, es más fácil mandar a un profeta. Y manda el profeta Ageo. ¿Para qué? Para que seguidamente en el verso 4 nos diga esto, dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Oh my God. ¿Ustedes viven en casa lujosa? ¿O viven en una casita de campaña de esa de playa? ¿Cómo es tu casa? No estoy preguntando. No es que voy a hacer no soy IRS. O sea, no estoy viendo qué usted tiene, qué son las cosas que usted tiene. Yo solamente le estoy diciendo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Mi casa permanece en ruina. Oye, hermano, usted sabe que uno cierra los ojos y empieza a ver lo que está pasando en la casa de Dios. Y uno empieza a ver lo que está sucediendo en la casa de Dios. Y me doy cuenta que cuando paso por sus vecindarios, sus casas están bien. Pero cuando vengo a la iglesia, la casa de Dios está en ruina. Veo que el templo de nosotros es viejito, mientras que otros templos están con 500,000 luces. Aquí tenemos que rogar por la luz para que nos alumbre. Veo también que el templo de Dios somos ¿quiénes? ¿Quiénes somos? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? ¿Estará hablando del templo que se va a caer, hecho por hombres? ¿O está hablando del templo de nosotros? De cómo estamos nosotros. Oye, cuando esta palabra, yo te digo, yo empecé a titubear como estoy haciendo ahora. Porque entonces yo me tengo que meter en mi templo, en este cartucho, que es el templo de mi Dios. Y mirar lo que tengo y lo que no hago para con mi templo. Y dice, tal parece que hay una amonestación severa de parte de Dios. Dios los reprende por su alejamiento, su indiferencia en el trabajo para con Él. ¡Wow!
Y sigue diciendo el Señor, ¿qué causó todo esto? Y me pone así esa pregunta, ¿qué causó todo esto? El egoísmo, hermanos. El egoísmo porque somos unos egoístas, porque somos las personas que nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar. Somos unas personas egoístas porque cuando vemos que le están dando a mi hermano Pepe, queremos lo que le están dando a mi hermano Pepe y un poco más. Porque mi hermano Pepe contra, ¿qué leche tiene? ¿Qué bueno le va a mi hermano Pepe? Y a mí me va. Como decíamos los españoles, hostia. Mira, hostia. No, hablamos así como. Entonces, cuando nosotros pasamos por estos problemas y vemos la verdad, es el egoísmo que el ser humano está teniendo. En cada uno de nosotros tenemos ese egoísmo, ya sea puesto por nuestra crianza, ya sea por la forma que vivimos, ya sea puesto por nuestros países que también nos enseñan ese formato y esa forma de vivir. Y empezamos a ver que nuestro templo, cartucho donde Dios opera todo esto, donde el Espíritu Santo mora, que es en nuestro corazón, está en ruinas. Porque decimos que oramos, le pedimos a Dios, pero yo estoy viendo como que cuando pedimos al Señor, manda almas, Él dice, toma, manda almas, Señor, toma. Señor, manda almas, toma. ¿Quién va a trabajar con las almas? ¿Tú? El Señor me está mandando almas, pero yo no sé qué hacer. El Señor me está mandando almas, pero yo no sé cómo hablarles. El Señor me está hablando almas, pero no sé qué decirles porque los estudios son buenísimos, pero no sé. No me queda nada en mi cabeza, ni en mi corazón. Entonces mi templo, por alguna razón, o tiene agujeros, o su ombligo no lo cerraron bien cuando usted nació. Y se le va todo por ahí. ¿Sí? Pero estamos viviendo en esta formalidad tan acostumbrada de que ya todo está hecho, y el que quiera salvarse que busque a Dios, y el que quiera que se pierda. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que llevar el evangelio porque tenemos que hacer esto hasta qué, hasta lo último de la tierra. O sea que nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué eso no? No, eso que lo haga el pastor y aquellos que le siguen. Pero yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir siendo estorbos o vamos a activar eso con el compromiso que tenemos con el Padre y decirle al Padre, Señor, pon en mí aquello que me hace falta porque necesito hablar, necesito comunicar, necesito extenderme? Quiero ser ese tendón que agarre de un lado a otro un músculo y lo pegue. Quiero ser esa parte que una al cuerpo de Cristo. Pero el egoísmo no me deja. No me deja. Es por eso que podemos tirar un alfiler en estos momentos y se oye por su silencio tan maravilloso. Porque parece que cuando Dios me habló, ahora le está hablando a ustedes. ¿Vieron cómo? Eso mismo. Eso es lo que hace el Señor. Pensaban solo en sus bienes, sin embargo, la casa y la honra de Dios les eran indiferentes. Porque eso del grupo tal, de la nominación tal, eso ellos tienen mucho dinero y eso, mira, eso corre solo. Aleluya. Vamos a las consecuencias que Dios nos demuestra en Ageo. Vamos ahora a Ageo 1, seguimos en el 1, vamos a los versos 5 y 6. Para ver si esto nos hace sentido, porque hoy estamos hablando de Ageo, cuando Ageo le habló años atrás a su pueblo, ¿verdad? Santo, el pueblo de Dios. Así que sigue diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Y lo hace en forma de exclamación. No voy a gritar para que no digan, el pastor es un gritón. Pero dice así, miren lo que les está pasando. Atención, les está pasando algo. Miren lo que les está pasando. Y el que me diga a mí que no le está pasando esto, cuando usted salga por esa puerta va a salir cojo. Oigan,
Ustedes confírmenme sí o no, digan amén, digan algo o se enojan conmigo, no hay problema. La palabra de Dios enoja, sí enoja porque me enojó a mí también. Mire esto, miren lo que les está pasando. Y dice el 6, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Se levantan por las noches como a las 12 a comer allí en la nevera y abre sola la nevera. Camina solo el pastel, camina solo el mantecado, camina solo la fruta. Son sonámbulos de esta nevera. La nevera está poseída, dice la mujer. La mujer dice, mire, vamos a orar por mi casa. Yo creo que mi nevera está poseída. Y yo, ¿cómo está poseída? Sí, cada vez a las 12, 1 y 3 de la mañana se abre sola la puerta. Su esposo no llega y no regresa hasta que se come lo que se comió y luego va de rodillas y se acuesta. Nadie la sintió. La nevera se abría sola. Ese es un problema. Pero nosotros estamos pensando, ¿por qué el pastor dice esto en estos momentos para hacernos sentir y hacernos reír? No, es que esto duele. Oigan bien, esto es como lo que ustedes pasan antes de poner lo que arde, ¿no? En la llaga, el limoncito. No, dice, han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. ¿Verdad? Qué serio está esto, ¿verdad? Termino. Como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros, hermano. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Es claro. Sembramos mucho, pero cuando vamos a la cosecha es poca. Y le echamos la culpa al cambio de clima. Se quemaron las uvas, se quemaron todo en la cosecha. Pero hicimos un buen trabajo. Un trabajo tan esforzado que casi no se le veía por la iglesia. Un trabajo tan cansón que tengo que no te vimos el día que tenías que estar aquí. Aleluya, Padre Santo, ¿a quién le estamos hablando? Los salarios se desaparecen. ¿Por qué? Si 2 más 2 me da 4, ¿por qué quiero invertir 10? Si lo único que hago son $4. ¿Qué será? ¿Cuál es el problema? O sea, parece que esta gente, que son nuestros hermanos en Cristo, están pasando los mismos problemas que hoy en el 2023 estamos teniendo la iglesia hispana de Gainesville, que estuvo los años anteriores en la misma situación. La razón que estábamos en la misma situación es porque nos dimos cuenta, por lo menos en mi caso, fue que ya yo no hacía el mismo salario. Tenía que ajustar y tenía que pagar aquello que todavía no había pagado. Ahora, en el caso de ustedes, ¿qué puede ser? Cada vez que nosotros vemos esto, hermano, lo que hacemos nosotros como inteligentes, trabajamos más y le damos menos al que da todo. ¿Hace lógica eso? Le tiramos al Dios poderoso y decimos al Dios poderoso, hoy no voy a poder ir, Señor, porque tengo que trabajar. Tú sabes cómo está la cosa. Las cosas están malas. Pero sigo el modo operandi que sigo de años atrás. No cambio ni transporto. O sea que esta palabra nos debe caer muy bien, como si nosotros estuviéramos todavía en el pasado. Los números han sido diferentes, hay 500,000 cosas, plataformas, cómo ahorrar, esto y lo otro, aquello. Hermano, seguimos en la misma vaina. Como dicen los dominicanos, tú sigues en la misma vaina. Exactamente estamos en eso. ¿La Rolo? Rolo, ¿te gustó?
Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta palabra, ¿por qué esta palabra nos habla hoy? Si esta palabra fue para la gente de ayer. ¿Cuántas veces hemos estado aquí, hermanos? Me atrevo a decir que todos hemos pasado lo mismo. Dios ha hablado a través del profeta Ageo. Amén. Y sonríele, que Dios les ama, sonríe. Sonríe, no es nada malo que nosotros nos veamos en este caso, porque si usted cree que yo no me veo ahí, yo me veo ahí, clarito, clarito. Y mientras más trabajo para el Señor, me sigo viendo ahí. Entonces hay algo que tengo yo que arreglar, porque yo estoy trabajando en la obra del Señor. Así que tengo que todavía pagar unas cosas que me quedan para estar completamente limpio de todo este problema. De estar sembrando mucho y cosechando poco. De estar comiendo y quedarme insatisfecho. Que cuando tomo todavía tengo sed. Cuando me abrigo tengo frío. Y mis salarios desaparecen. Es como algo que uno dice, Señor, reprenda lo que pasa con el salario de mi casa. Aleluya, Señor, algo. No. Ya. Todos los préstamos, Señor, págalos en el nombre de Jesús. La casa que me compré, págala en el nombre de Jesús. Pero lo que no sabíamos que la casa nos iba a hacer trabajar 3 veces más que lo que trabajábamos antes. Es normal. Todas estas cosas que les digo, hermano, se los digo porque es lo que yo viví un tiempo atrás. Entonces, cuando miramos esto, Dios quiere con nosotros una relación más personal con nosotros. Quiere dejarnos saber dónde estamos para con Él y quiere ponernos en el lugar donde nosotros tenemos que estar con Dios. Cuando nosotros entendemos eso, pues entonces estamos teniendo una solución y Dios está hablando a su iglesia para que la iglesia reactive en su compromiso con Él, para que lo de Él, compromiso, todo fluya. Pero si no hacemos así y metemos cosas en el medio, hermano, estamos haciendo un punto de interferencia. Y usted sabe lo que hacen aquí en Estados Unidos cuando ven una interferencia en el aire, la tumban con los cohetes. Un globo, ¡pum!, explotaron un globo. ¿De quién era? Un niño que estaba jugando, se olvidó el globo y se le fue volando. Ahora el globo no era ninguna investigación. Ahora hablaron entre ellos. Oye, papi, yo dije que era investigación. No, dije que no, cambia eso, cambia el título. No investigación ninguna, fue que se nos fue con el viento y corrió de esa manera tan linda por Alaska. Iba así. Una cosa errante va así. Ese globo iba, alguien lo estaba manejando, pero vamos a decir que no pasó nada. Hermano, están pasando cosas que se los dije, que tenemos que estar pendientes, iglesia, muy pendientes. Así que, ¿se acuerdan lo que leímos al principio? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿A quién les está hablando ahora? A nosotros, al templo. Nos está diciendo, templo, estás mal. Templo, prepárate. Así que, ¿lo somos? ¿Somos el templo? Ok. Él nos dice, reflexionen y piensen en esto. Tendremos beneficios. ¿Podrá Dios bendecirnos o hay que trabajar más? ¿Podemos esperar un poquito más antes de coger el segundo trabajo o el tercero que quieres coger? ¿Esperar en Dios? Piénselo. Es por tu bienestar. Es para tu bien. Dios no quiere que tú estés de esclavo. Ya Él te libró de la esclavitud. No podemos volver a la esclavitud. Estamos siendo esclavos de eso. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe que si nos pone opresión, el ser humano por sí, el que vive, ¿verdad?, que vive arreglándolo todo, tiene que hacer lo que tiene que hacer para cumplir el propósito y las responsabilidades que tiene y su crédito se mantenga en los 750, 850 allá arriba. Cuando baja el crédito nadie te pela. Y eso es lo que nos tiene amarrados a estar libres en el Señor, a poder subir nuestras manos y a adorar al Señor, darle la gloria, la honra a Dios. Por eso es que estamos, los muchachos que están pasando esto allá en Kentucky,
son todos jóvenes, están estudiando en esta universidad y la gente quiere ver qué está pasando. Ellos no tienen estas deudas que tú y yo tenemos. Ellos están estudiando, preparándose para ser teólogos, para poder ser pastores. Están en este lugar magnífico adorando al Señor y lo hacen en una plena libertad. Dios hace cosas que nos deja saber por qué a ellos sí y a nosotros no. Les estoy diciendo, ¿por qué no? Cambiamos. 2023 debe ser diferente. Debe ser totalmente diferente. Por eso es que están pasando cambios. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero aquí están pasando cambios. Y le doy la gloria a Dios por ellos. Ya no vamos a seguir siendo los mismos. Ya yo no voy a seguir pelándome la uña cuando camino descalzo. Me voy a poner zapatos. Póngase zapatos. No hemos fracasado en todo. ¿Cuál es la causa finalmente? Hemos hecho tanto para Dios como hemos hecho para nosotros mismos. Siempre me pregunto, ¿qué tan comprometido estoy con Dios? Pregúntese eso. Ponga en su compromiso, en su budget, ponga dónde está Dios en su budget. ¿Está en primer lugar o último? Lo que sobre para Dios. Él se merece lo que sobre porque Él es el dueño de oro y la plata. Eso yo le doy 25 chavos y hace con eso millones. ¿Dónde está mi Dios en mi budget? ¿Dónde está mi Dios? ¿En qué lugar está? ¿Está primero que la casa o después de la casa? Siempre me pregunto, ¿qué tan comprometido estoy con Dios? Yo. Es una pregunta para mí. ¿Qué tan comprometido yo estoy con Él? Si lo estamos, la gente lo va a ver. Será su testimonio sin abrir nuestra boca. No tienes que hablar. Si el miedo tuyo es hablar, con tu compromiso con el Señor, la gente va a ver que tú estás comprometido. Y va a decir, yo quiero ser como ese cielo. ¿Dónde tú naciste? Yo quiero ser de ahí, de donde tú naciste. No es de donde nació, es lo que tiene en Él. Es el Dios que está viviendo en Él. Es el que está manteniendo, esa alma, esa vida, ese caminar, ese gozo. ¿Cómo yo puedo estar en todos sus business? ¿Cómo? Pregúntese. ¿Cómo yo puedo estar en todas sus actividades? ¿Cómo? Y tuve comida anoche, ¿verdad? ¿Cómo? Y yo le digo a esta mujer, yo no puedo estar en todas. Pero ella me dice, sí, allá vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo yo puedo pasar por alto cuando la jefa todavía está ahí mirándome? Vamos, avanza, está tardando. ¿Sí? Eso fue un anuncio no pagado, así que no. Por favor, en casa no vamos a hablar de esto. En casa no vamos a hablar de esto que acabo de decir, ¿ok? Esta conversación se queda aquí. ¿Estamos listos? ¿Ve cómo es? A mí me gusta porque se queda, ve, tranquilita. La comprometí. No, ya sabe, Señor. La orden de actuar de parte de Dios está aquí, hermanos. Mire esto. Vaya al 7 al 8. Vamos al verso 7, 8 de Ageo. 1, 7, verso 7 y verso 8. Y esta es la orden para actuar de parte de Dios. Y lo dice así la palabra de Dios. Dice así. Miren esto. Y me gusta porque nos da una instrucción a ellos para construir un templo. Obviamente. Y lo dice así. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos, dice así en nombre de Jesús. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Primero nos pone a mirar nuestra actitud y nuestro comportamiento. Miren lo que les está pasando. El 8 dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. O sea, vayan a los montes, suban a la montaña, métanse conmigo, hablen conmigo, porque si la iglesia ya está construida, no hay que construirla aquí nada. Estamos hablando de nosotros. Métanse en relación conmigo, hablen conmigo, suban a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces empieza a reconstruir el Señor. Mi casa, donde Él mora, donde Él vive, donde Él tiene que estar todo tiempo. Entonces empieza a hacer una función. No, pero eso no es lo que dice ahí.
Por eso es que estamos en lo que estamos, porque como no lo dice, espiritualmente no lo podemos ver. Pero cuando vamos a lo espiritual, empezamos a ver cosas diferentes en la palabra de Dios. Y podemos entender. Entonces me complaceré en ella. ¿En dónde? Porque no dice en el templo. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Honrado. Ahí no ha dicho, te voy a dar tal cosa después que hagas esto. Él no te está diciendo, me sentiré honrado. Me sentiré en el lugar que espero de ti sentirme algún día. Espero que yo me sienta honrado, que tú me honres, Jorge. Yo espero sentir que tú estás de verdaderamente conmigo. Tú no estás jugando al pastor. Yo fui el que te llamé. Yo te puse ahí. Tú le estás enseñando a ellos amor y amor y amor y amor y no aman. Vamos a cambiar la estrategia. Y la cambió. Vamos a hablar de lo que es azúcar. Y cómo se hizo el azúcar. Cómo el azúcar sale de la caña. Los procesos del azúcar para que usted le eche azúcar a su café. Vamos a hablar de eso si quieren. ¿Cómo pasa el proceso de la caña de azúcar para poder sacar ese cristalito? Usted lo puede echar en su café. Yo no sé si usted quiere seguir siendo caña, lleno de azúcar, pero cuando van para los procesos, entonces tienen que hacer las cosas. Espérate, para ahí. Déjame hacer los procesos yo. Yo te ayudo en los procesos. Déjale los procesos al Señor. Sube a los montes, comunícate conmigo. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Empieza a reconstruir tu casa, mi casa, lo que está aquí, esto. Esto reconstruye esa mente, reconstruye todo eso. Te hemos hablado de lo que es la conciencia. Oye, la débil, se ha hablado de la conciencia sensible, se ha hablado de la conciencia cauterizada. Te ha dicho muchas cosas el Señor para que empieces a enterarte dónde estás con el Señor. Y de esas cosas que Dios nos ha dicho, nosotros nos aplicamos lo que nos toca. Lo que no es tuyo, se lo das al de atrás. Pero tengo que estar completo. Tengo que decirte esto de parte del Señor porque vas a seguir claudicando. Vas a ir yéndote para el fondo y cuando te vas para el fondo es muy difícil. Hermano, no le deseo estar en el fondo a nadie. El fango a la nariz molesta. Pensemos en las consecuencias si seguimos obrando como los pasados años. Si seguimos haciendo exactamente lo que quisimos los pasados años, pensando que de esta manera Dios nos iba a bendecir, nos equivocamos. Nos equivocamos. No estamos siguiendo lo que Dios nos dice. Y por eso estamos claudicando, estamos cayendo, estamos de picada. No debe ser así, hermano. No debe. Dios no nos hizo esclavos, Dios nos libertó de la esclavitud. Cogió a su pueblo y lo sacó de los egipcios. Él no los quería allí, porque ese es su pueblo. ¿Tú crees que Dios quiere lo que tú estás viviendo hoy? No. Mi Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú seas libre. Él quiere que tú lo adores en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo vas a hacer? Si estás cantando una canción, mi alma te alaba, y estás pensando en el pago de Cost Cable y la renta. Entonces, en mi alma te adoro. Te apaga. Te apaga. Los pensamientos te apagan, te desconcentra todo. Porque usted cree que la palabra dice que si tú tienes un problema con tu hermano, deja allí tu ofrenda, ve, reconcíliate con él y luego la entregas. ¿Por qué? Porque no le interesa la ofrenda, le interesa la relación que tú tienes con tu hermano. Esa es la verdadera palabra. No decirla, no decir que soy mejor, sino entenderla y pedirle a Dios que nos dé discernimiento de la misma. Pongamos a trabajar de inmediato. De esta forma agradaremos a Papá Dios y veremos su promesa cumplida en nuestras vidas, que será de ayuda y bendición para todos y cada uno de nosotros. Les exhorto a que continúen la lectura para que personalmente escuchen la voz de Dios. Yo la he escuchado, la he vuelto a escuchar
la he leído en diferentes versiones, porque yo quería saber que Dios quería esta palabra para Iglesia Hispana y me confirmó en muchas maneras de que nosotros teníamos que entender que estamos haciendo las cosas casi bien. No está del todo bien, pero podemos lograr la perfección. Aquellos que les gusta ser perfectos en lo que hacen, en el caso de perfección está mi esposa, ¿verdad? Tú eres más perfecta que yo. Yo no, tú sí. ¿No? Al revés. Tengo que decirlo antes que me lo diga, porque lo dice en voz alta y me deja caer aquí en bochorno. Pero sí, es verdad. A mí me gustan las cosas bien hechas. Entonces, mi esposa tiene otro sentido para eso, ¿no? Ella lo hace con amor, pero perfección te toca a ti, Jorge, ¿no? Entonces, cuando yo hacía aquellos pasteles y yo veía algo, yo se lo enseñaba el pastel y ella miraba el pastel y decía, yo lo veo bien. Yo decía, no estás mirando, míralo bien, hay algo que está mal. Y ella volvía a mirar el pastel y decía, yo lo veo bien. Yo veía la falta porque yo fui el que la hice. El que ve la falta es el que hace el pastel, no el que está listo para comerse el pastel. ¿Vieron qué cosa? Ella no veía la falta, nunca la vio. Yo sí la veía y cuando la veía me frustraba tanto que eran horas largas para terminar aquel proyecto. Sin embargo, ella estaba durmiendo feliz. Y ella no me dijo, te voy a ayudar a sacar esa falta de ahí. Esa falta la sacas tú porque tú lo hiciste, ¿verdad, mamá? En pocas palabras, poco entendedor, pocas palabras falta, ¿verdad? No hay que decir más nada. Pero es muy cierto. Nosotros tenemos que estar delante del Señor bien y la gente no verá nuestras faltas como las ve hoy. Si yo estoy bien alineado con el Señor sabe mis faltas y conoce mis ups and downs, pero más nadie las puede ver porque Él está trabajando conmigo, entonces la gente lo que va a ver es lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Vieron? Es que si mientras sigo hablando, más se pone sabroso esta palabra. Yo diría que el Espíritu de Dios está contento porque es lo que siento en este calor en mis hombros, hermanos. Yo no sé, ustedes lo veo con frío, yo tengo calor. No olvidemos que siempre se va a notar. Siempre se va a notar quién es el primero en nuestras vidas. Siempre se va a notar. Cuando usted nos dice, ¡ay, Dios mío! Y usted dice, otra cosa. ¿No? Siempre se va a notar si él de verdaderamente usted está conectado con Dios en todo tiempo. Siempre. Judá no pudo. O sea, no puso a Dios en primer lugar. Por esta razón no recibió bendiciones. Quien no pone a Dios y su causa en primer lugar, sufre muchos daños. Muchos daños. ¿Por qué? Porque lamentablemente vemos esto como un trabajo, no vemos esto como una vida. Una vida, esto es una vida. Para mí, llevar el Evangelio de Dios y hacerlo lo mejor posible y tratar de arreglar aquello que nunca se arregló, para mí es número uno. Pero yo no era así. Y tengo que decirlo claro, yo no era así. Yo venía a la iglesia, recibía la bendición y no me veía en 2 semanas, o 3, o 4. Regresaba, estaba de Dios, volvía y me cargaba y me volvía al mundo. Estuvimos haciendo eso por mucho tiempo. Y Dios estaba trabajando conmigo y yo no sabía que yo iba a hacer esta vuelta. Pasaron muchas cosas. A pedir perdón a los hombres y a Dios. Y hoy estoy dando a ustedes diciéndole las cosas que yo no hice. Eso es lo más impresionante. Y ahora yo, viendo esta palabra, la puedo poner en mí y tratar de lograr eso que Dios pide de mí. Y cuando se las presento a ustedes para que puedan entender que amar hasta que duela es buenísimo, pero también tiene unas condiciones que nos da hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón.
que podamos alcanzar a una persona y abrazar a una persona y alegrarnos con él o con ella, es lindo. Pero cuando pasan cosas que no te las esperas, también duele. Y ese dolor te hace sentir que estás en buen camino. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que por último, vamos a Mateo 6, 31 al 34. Vale, que estamos en tiempo, aleluya. Me gusta ese tiempo, me gusta. Páralo ahí, Señor, páralo ahí. ¿Ok? Mateo 6, 31 al 34. Nueva Traducción Viviente dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos, Señor? ¿Qué ropa nos pondremos? El 32 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Así que, iglesia, no pueden estar siendo dominados por qué comeremos, por qué beberemos y qué ropa nos pondremos, porque eso es para los incrédulos. Y los que están en casa aquí, que están en casa, son... ay, Dios mío, no son nada. ¿Los perdí? Voy solo para el cielo. ¿Qué es eso? Aquafina, ¿tú me entendiste? ¿Has entendido la palabra de hoy, Aquafina? Miren. Pongan sentido, todos los sentidos. Voy a leer de nuevo. Quizás estoy hablando muy rápido. Suave. Mateo 6, 31 al 34 dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? El 32 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los... pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. O sea que esta palabra, voy a repetirlo de nuevo, y esas cosas dominan el pensamiento de los... y nosotros somos... aleluya. Ustedes de verdad que le sacan uno el sudor. Ok, si somos creyentes, no somos incrédulos, ¿por qué estamos actuando como si fuéramos incrédulos? Esa no les gustó, no la vieron venir, ¿eh? ¿Por qué actuamos como si fuéramos incrédulos? Dice el 33, busquen el reino de Dios por debajo de todo. Por debajo de todo lo que yo le dije, busquen el reino de Dios. ¿Qué dice? Busquen el reino de Dios por encima. Por encima de todo. De todo. Por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará las gracias. Él les dará las gracias. Ay, gracias, hermanito Jorge. Ay, gracias, hermanita Lindy. ¿Qué dice ahí? Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten, no lo que no necesitan, lo que necesiten. Nosotros estamos trabajando hoy por lo que no necesitamos, por lo que queríamos. Por eso es que estamos trabajando doble, por lo que no necesitábamos, que ahora ni lo vemos. Mi esposa me dice, mi esposa es bien clara ahí cuando llega algo de esa tienda a casa. ¿Qué mandaste a buscar? Rápido. ¿Qué mandaste a buscar? Y yo, nada. Yo no me acuerdo haber mandado a buscar nada. Yo mirando mi celular, pero antes de decir, pues la voy a mentir, ¿no? Y pecado. Miro y ella me dice, yo dije, nada. Entonces ella se acuerda, eso fue algo que mandamos a buscar para la iglesia, ¿no? Y ahí todo calma. Pero lo primero que ella piensa es que mi esposo compró. ¿Estoy hablando mentira? No, ok. Entonces,
Esas cosas que yo gasto adicionales, es verdad, yo no las necesito. Y tengo mi voz de conciencia aquí y tengo mi voz parlante al lado diciéndome, ¿eso que compraste, para qué lo compraste? No te he visto usándolo ni una sola vez. ¿Vieron? Que todos estamos en el mismo barco. Eso es lo lindo de esto. ¿Y qué queremos salir de eso? Y esta palabra nos va a ayudar a poder encaminarnos correctamente con el Señor y que podamos llevar a nuestro templo al lugar donde Él quiere que estemos con Él. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Los de mañana son mañana. No los metas también en el hoy, porque no vamos a vivir felices. ¡Aleluya! Déselo fuerte al Señor. No podemos. Mis problemas de mañana son otros, no son los mismos de hoy. Seguro que no. Así que espero, así ya terminando, espero que esta palabra se haya encontrado con todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Y que si todavía no conoces a Jesús, hagas esta oración con nosotros. Porque ya le pregunto siempre a ustedes si conocen a Jesús, todo el mundo me dice que sí. Y yo creo que cada vez que dicen que sí, es el vecino que se llama Jesús. Yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes no conocen a Jesús, si lo conocieron o se desviaron un poco o se salieron de ese lugar maravilloso, vuelvan de nuevo a Él y que abran su corazón. Y quiero que repitan esta oración conmigo, vamos a orar todos juntos. Y como les dije, si nos esperan, le tenemos una sorpresa para la gloria de Dios. Y dice así esta oración. Pongan todos, ¿verdad?, todos sus sentidos en esta oración, porque quiero que oremos para que si alguna persona no todavía, o tanto en live como aquí, no conocen a Jesús, puedan conocerlo y transformarse y hacer lo correcto delante de Dios en esta hora. Así que Padre, gracias te damos. Papá Dios, repitan conmigo, Papá Dios, ¿cuánto tiempo me tomó llegar hasta aquí? Reconozco que soy un pecador y que la única forma de comenzar una relación contigo es invitándote a entrar a mi vida. Creo que la única forma de llegar al cielo y ser salvo es a través de ti. Así que te pido que entres en mi corazón y que me perdones de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración, dése un aplauso fuerte. Dele la gloria a Dios. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Jehová. Wow. Así que, ¿qué quieren hacer? Ustedes hacen su canción primero y después nosotros. ¿Okay? Vamos a hacer eso. Si se pueden poner de pie, la canción.